Buenas tardes. Nosotras vamos a explicar una lectura llamada Cómo empezar a escribir historias del autor Alberto Chimal, en donde daremos aquellos consejos para que una persona logre escribir o redactar historias con personajes propios. En muchas historias, diversos autores llegan a escribir con personajes que solamente son seres imaginarios, pero otros utilizan personajes en donde los lectores se sienten identificados, se sienten con esa facilidad para encontrarse con sí mismos. Utilizan personajes con representación de carácter humano. Existen 3 características para la elaboración de un buen personaje. Número 1. Un personaje no es una persona, sino debe de ser histórico a partir de vegetaciones. Número 2. Un personaje tiene vida en una sola obra, en la cual se le conocen como momentos clave en donde el lector hace ilusión. Número 3. Un personaje existe para cumplir una función dentro de la historia y cada persona es protagonista de sus historias, en donde se experimenta desde el punto de vista propio. Por lo contrario, en una historia se logra identificar los protagonistas y los no protagonistas. Jerarquía de los personajes. Los personajes cumplen diversas funciones en una historia y se les clasifica de diferente manera. Se conocen 4 personajes: protagonista, antagonista, secundario y por último incidental. Cada personaje es de suma importancia, pues cumplen con los objetivos de cada historia o relato, que los hace especiales y esenciales a esta. El protagonista lo conocemos como el personaje principal, donde la historia gira en torno a él. Cada suceso o cada cosa que pase es en torno a él. Este personaje es el que ocupa más tiempo y dedicación en cada historia y cada relato. El antagonista se dice que es aquel que en la historia debe ser el que más molesto se vuelve, y aquel al que el público le aplaude, aún más que al protagonista, pues podremos decir que es el villano o el que le lleva la contra en todo momento al protagonista. También contamos con el personaje secundario. Es una pieza importante en la historia, pero no abarca la atención que tiene el protagonista ni el antagonista. De personajes secundarios pueden existir varios o ninguno, pero podría desentonar en una historia. Por último tenemos al personaje incidental. La aparición o presencia de estos son breves en las historias, no cuentan con actos dramáticos como los otros, y estos solo cumplen con acciones y funciones específicas sin tanto tiempo de relato. A continuación se mencionarán diversos ejercicios los cuales facilitarán la elaboración de un personaje. Número 1. Imaginar y escribir individualmente la descripción del aspecto físico de un personaje secundario o incidental de los cuentos. Número 2. Localizar alguna otra historia en la que no se describa el aspecto físico de un personaje relevante. Imaginar y escribir una descripción. Número 3. Escribir la lista de las 10 cosas favoritas de un personaje de ficción y discutir la lista para refinarla. Número 4. Repetir el ejercicio anterior con esta variante: que la lista sea de las cosas que más desagraden al personaje elegido. Número 5. Imaginar y escribir la descripción del carácter de una persona desagradable, sea conocida directamente o no. Incluir en esta descripción tanto los rasgos positivos como los negativos. Número 6. Escribir la descripción de una persona o un personaje al que se admire. En esta descripción deben verse sus rasgos físicos, así como su carácter y sobre todo las razones por las cuales es admirable. Número 7. Escribir la plantilla de idiolecto y la descripción psicosocial del personaje del ejercicio anterior. 16. Realizar la descripción de algún personaje real con pocos detalles, en una extensión de 3 a 5 páginas. 17. Realizar la descripción de algún personaje realista de la vida cotidiana, agregando detalles fantásticos o sobrenaturales en una extensión que sea necesaria.
18. Imaginar que un personaje tiene un gemelo idéntico y que son separados al nacer. Realizar una descripción de cómo sería el carácter y la forma de ser de este personaje y cómo actuarían en dicha situación. 19. Realizar con un personaje ya conocido la descripción de cómo sería su carácter, su forma de ser y su forma de pensar en una situación de pérdida de memoria, con la excepción que sea necesaria. 20. Escribir la biografía de algún personaje enfatizando ciertos detalles y minimizando los demás. Volver a escribir la biografía del mismo personaje con detalles diferentes, en una extensión de 1 a 2 páginas por biografía. 21. Escribir en primera persona una autobiografía con los hechos fundamentales de la propia vida y escribir la autobiografía de algún personaje creado, de una extensión de 1 a 2 cada texto. 22. Escribir en primera persona la reacción que se haya tenido al ver una película recientemente y escribir la reacción de alguna persona en una situación crítica como un embarazo no deseado o una enfermedad incurable.